Por varios siglos el cristianismo coexistió pacíficamente con la antigua religión, pero con el tiempo y la consolidación del cristianismo como una religión de Estado, este comenzó a pugnar por ser el único sistema de creencias aceptables. Y esta posición no se manifestaba solamente en contra de los paganos, sino también respecto de otras religiones estructuradas como el judaísmo y el islam. Frecuentemente se ha dicho que los dioses de una religión antigua son los demonios de una nueva. Y este ciertamente fue el caso aquí. El dios de la vieja religión fue un dios con cuernos. Por lo tanto, aparentemente, fue el demonio de los cristianos. La iglesia entonces determinó que los paganos eran adoradores del demonio. Los misioneros estuvieron inclinados particularmente a señalar a las tribus primitivas como adoradoras del demonio, solo porque la tribu adoraba a un dios o dioses diferentes al dios de los cristianos. No importaba que las personas fueran buenas o felices, y a menudo de una moral mejor y éticamente que la mayoría de los cristianos. Ellos tenían que convertirse. El título de adorador del demonio, muy a menudo referido como brujo, es ridículo. Y este es un invento puramente cristiano. A medida que el cristianismo crecía, la vieja religión iba quedando atrás. Para ese tiempo, quienes no eran cristianos empezaron a ser conocidos como paganos y gentiles. La palabra pagano viene del latín pagani y simplemente quiere decir gente que vive en el país, o también algunos lo utilizaban para decir que era gente que vivía fuera de la ciudad. Pero como se ve, la palabra pagano no tenía ninguna connotación de mal, de maldad, como en estas épocas se ve. Al pasar los siglos, la campaña contra los no cristianos continuó. Lo que los paganos hacían y practicaban fue cambiado y utilizado en su contra. Por ejemplo, ellos hacían magia para incrementar la fertilidad y mejorar la cosecha, pero la iglesia decían que hacían eso para que las mujeres se quedaran estériles, que el ganado muriera o que la cosecha se secara. Por poner un ejemplo, un viejo ritual para la fertilidad era el que los habitantes de las villas fueran a los campos cuando estaba la luz de la luna llena y bailaran montados en varas, horquillas y palos de escobas, como si estuvieran conduciéndolos como si fueran caballos. Ellos saltaban muy alto mientras bailaban para mostrarle a los cultivos la altura que debían crecer. Esta era una forma inofensiva de magia, pero la iglesia afirmaba no solamente que ellos estaban actuando contra los cultivos, sino que realmente volaban por los aires con sus palos, volando sobre escobas, que seguramente eso era obra del demonio. En 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula contra los brujos. 2 años más tarde, 2 monjes alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, escribieron su increíble obra antibrujería. El libro se llamó Malleus Maleficarum, que quiere decir El martillo de brujas. En este libro se dieron instrucciones definitivas para la persecución de los brujos, desde cómo reconocer que una persona era bruja, ya sea por marcas o por rasgos, hasta métodos de tortura y de asesinato de personas que resultaran ciertamente ser brujas. Gradualmente, la histeria sembrada por Kramer y Sprenger empezó a difundirse y se extendió por todos lados, llegando hasta lugares inesperados, difundiéndose por toda Europa. Desde los primeros 300 años, el tema de las persecuciones fue terrible. La humanidad se había vuelto loca. Los habitantes de villas enteras donde se sospechaba que vivían brujos o brujas fueron enfrentados a la muerte con la consigna: destrúyanlos a todos, el Señor lo sabrá todo. Una estimación aproximada del número total de personas quemadas, colgadas o torturadas hasta morir bajo el cargo de la práctica de la brujería es de 9 millones de personas. Obviamente que no todas ellas eran seguidoras de la vieja religión. Esta fue una maravillosa oportunidad para deshacerse de alguien por el cual se sentía un profundo resentimiento. Un excelente ejemplo de la forma en la cual se desarrolló y difundió la histeria se encuentra en el caso de las muy nombradas brujas de Salem, en Massachusetts. Es difícil saber si cualquiera de las víctimas colgadas allí eran realmente seguidoras de la vieja religión. Probablemente Bridget Bishop y Sarah Good lo eran, pero las otras eran todas pilares de la iglesia local
hasta el momento en que la histeria cayó sobre ellos. Pero respecto del satanismo, los brujos eran denominados adoradores del demonio. ¿Hubo algo de verdad en eso? No. Debido a los muchos cargos que se imputaban, hubo razón para creer eso. La iglesia fue extremadamente dura con esas personas de esa época. No solo gobernaba la forma de adorar de los labriegos, sino que también sus formas de vivir y de amar. Aún entre las parejas de casados, el acto sexual fue desaprobado. Se decía que no debería de haber gozo en el acto y que éste se permitía solo para la procreación. No es de sorprenderse que esto, junto con otras crueldades, ocasionó una rebelión, aunque clandestina. La gente, esta vez los cristianos, encontrando que muchas cosas no habían mejorado al rezarle al tan nombrado Dios del amor, decidió rezarle a su opositor. El cambio hacia el demonio tampoco les sirvió a los pobres labriegos, pero por lo menos les mostró su menosprecio por las autoridades al estar yendo contra lo establecido. A la Santa Iglesia no le llevó mucho tiempo darse cuenta de esta práctica y esta rebelión. El satanismo era anticristiano. La brujería era también considerada por la Iglesia anticristiana. Por lo tanto, erróneamente el satanismo y la brujería fueron considerados lo mismo. En 1736, se empezó a creer que tales cosas como la brujería y pretender tener poderes ocultos no era verdad. En cambio, era para afrontarlo con el cargo de fraude. Al final del siglo XVII, los miembros que practicaban aún la antigua religión se habían refugiado en la clandestinidad. Durante los 300 años siguientes, se tuvo la sensación aparente de que la brujería había muerto. Pero una religión que había durado 20.000 años, de hecho, no moriría muy fácilmente. Las prácticas continuaron realizándose en pequeños grupos. Las congregaciones que sobrevivieron y a veces solo lo hacían los miembros de la familia. Durante la época de las persecuciones se había inventado la imprenta, por lo tanto todo lo que se escribía y publicaba era desde el punto de vista de la iglesia. Por eso todos los libros que se hicieron estuvieron inclinados a estar en contra de la vieja religión. De hecho, fue recién en 1921 cuando la doctora Margaret Alice Murray escribió su libro, El culto de la brujería en Europa Occidental, que alguien miró la brujería como algo que no era desviado o incorrecto. Estudiando los registros de los juicios de la Edad Media, Murray, una eminente antropóloga y luego profesora de egiptología de la Universidad de Londres, encontró las luces que le parecían indicar que había una religión precristiana, definida y organizada, la cual hacía caer todos los alegatos cristianos hasta el momento. En Inglaterra, en 1951, las últimas leyes contra la brujería fueron eliminadas. Y esto despejó el camino para que los brujos, aquellas personas que aún practicaban la antigua religión, hablaran. En 1954, el doctor Gerald Gardner, en su libro titulado La brujería de hoy, dijo: la teoría de Margaret Murray es verdadera. La brujería fue una religión y de hecho todavía lo es. Yo lo sé porque soy un brujo.